Hola familia Trigo Nuevo Huetamo y todos los que nos ven a través de este medio, la iglesia en casa, Dios te bendiga. Tenemos una reflexión para ti, queremos edificar tu vida donde quiera que nos veas y que tú te encuentres acerca de un tema que se llama la verdadera pandemia. Es cierto que nosotros entendemos y reconocemos que hay muchísimos tipos de virus que han atacado nuestra sociedad mundial y que se han convertido en verdaderas pandemias. Pero hoy quiero hablarte de tres en especiales y que quiero dejarte en claro para que tú entiendas y comprendas precisamente qué es una pandemia. Primeramente, quiero decirte que pandemia viene de dos palabras griegas. La primera es pan, que significa todos, y demos, que significa pueblo. Y podemos decir que es una infección simultánea en diferentes países, con una mortalidad significativa en relación con la proporción de población infectada. De esta manera nos damos cuenta que quien cabe dentro de esta situación, de esta naturaleza, es precisamente un virus el que afecta la mortalidad en el mundo. Y hoy quiero hablarte el punto número 1 de un virus que se llama el predominio de poder. Y ese se da principalmente en este punto que quiero llamarle la guerra. Las guerras definitivamente han existido siempre y seguirán existiendo. Así que ese virus mortal que los países, los gobiernos han determinado, yo le quiero llamar a este virus un predominio de poder. Y sus objetivos de la guerra son sencillamente dos: la extensión de territorio y el control. El control político, el control económico, el control religioso, el control cultural de los ganadores. Quiero mostrarte lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Dice su palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso significa entonces que el virus del predominio de poder no es nuevo. Ha estado desde los tiempos ancestrales que el hombre tuvo conocimiento. El predominio de poder es un virus fatal que ha destruido pueblos, lenguas y razas. Y yo quiero solamente darte algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, Alejandro el Magno conquistó todo el mundo conocido de su época, desde la península balcánica hasta la India, y de regreso a su tierra, ¿qué creen? Lo mata el virus del mosquito del dengue en Mesopotamia y no logra regresar después de hacer una conquista fenomenal cual ningún otro hombre lo había hecho. Y si nosotros nos ponemos a hablar del colonialismo, cómo se inicia con la conquista de América, nos damos cuenta que varios países quedaron beneficiados con esta conquista, como lo es España, como lo es Portugal y como son los ingleses. Pero no cabe duda que otros países llegaron tarde al reparto mundial y trajo como consecuencia que no les tocara su pedacito de pastel. Así que sobre esta circunstancia aparece la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando, por ejemplo, que en 1914, esta Primera Guerra Mundial, murieron más de 4 millones de personas. Y en la Segunda Guerra Mundial mató más de 60 millones de personas en 1945. Y contando entre ellos a los 6 millones de judíos que fueron exterminados por los alemanes. Esto, sin embargo, nos trae como consecuencia, por decir algo, que este predominio de poder trajo y trae y está trayendo y seguirá trayendo a la memoria la búsqueda de un encuentro donde en estos momentos los monopolios y los oligopolios, la materia prima, la situación política, económica, religiosa y cultural es un predominio como un virus. El que tiene el poder es el que tiene el control. Ahora, yo quiero ver esto desde el punto de vista científico,
porque vamos a hablar de una teoría que se dio a principios del capitalismo, y estoy hablando de un teórico que le vamos a llamar Tomás Roberto Malthus. Este personaje fue un clérigo anglicano inglés y nos habla acerca de una teoría, la teoría malthusiana, que tiene dos momentos. El primero se basa en un principio básico sobre la población y el segundo sobre los alimentos, diciendo que la población crece en progresión geométrica, mientras que los alimentos crecen en progresión aritmética. Eso significa entonces que la población se va multiplicando y duplicando de tal manera que los alimentos se van desarrollando de manera muy natural, de tal forma que llegará el momento, según Malthus, en que la población quedaría sin alimentos con la explosión demográfica que sería progresando. Ahora, yo quiero ver un punto muy importante para mostrarte lo que es un promedio per cápita y quiero poner, por ejemplo, a nuestro país. ¿Qué cosa es el promedio per cápita? Bueno, consiste en dividir el total de la población entre la superficie de kilómetros cuadrados del territorio. Por ejemplo, México tiene 120 millones de habitantes que van a ser divididos entre su extensión territorial, que es 1.958.201 kilómetros cuadrados. Si nosotros hacemos esta división, resulta que nos quedan 61 habitantes por kilómetros cuadrados. Y si les damos un espacio a cada habitante por kilómetro cuadrado, le quedan 16 metros por habitantes. Hablo de la superficie. Significa entonces que cada persona en México tiene un cuadrito de 4 por 4 metros cuadrados. Ahora, ¿dónde aparece entonces que esto no podemos nosotros distinguirlo o poderlo ver? Sin embargo, podemos explicarlo de manera muy objetiva cuando podemos mostrar ciudades que están conglomeradas de personas como la Ciudad de México, a ciudades como Guadalajara y ciudades como Monterrey y todas las demás capitales. Por eso nosotros vemos que se abre el panorama entre la proporción de habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, quiero decirte que hay propuestas con respecto a esa conglomeración de habitantes en el territorio mexicano y en todo el mundo. ¿Cómo estaremos nosotros habitando y compartiendo los alimentos? ¿Qué es lo que dijo Malthus con respecto a esta situación? La propuesta de Malthus consiste, según él, en hacer guerra cada 10 años para que muera el sobrante de la población. Este precisamente es el tema y el dilema. ¿Quién es el sobrante de población? Bueno, en primer lugar serían los pobres, los viejitos e inclusive las mujeres. Pero esta propuesta, de una manera cientificada, se llevó a cabo y la comprobaron. Es una propuesta político-económica. Pero sin embargo, tenemos otras propuestas en base a la circunstancia de la explosión demográfica. Hoy tenemos unas propuestas nuevas que han surgido. Por ejemplo, quiero mostrarte una propuesta que surge también la idea de matar a todos los viejitos, que eso es la eutanasia, la muerte dulce. Tenemos otra propuesta por parte de nuestros gobiernos que es para amenguar la explosión demográfica y que son las cirugías como la vasectomía y la salpingoclasia, con la filosofía que decía la familia pequeña vive mejor. La idea es de que se suspenda un poquito la explosión demográfica porque según no cabemos ya en el planeta. Y yo quiero mostrarte unas propuestas para el futuro. Quiero decirte que los gobiernos están organizando de tal manera que van a proporcionar certificados donde se les permitirá a
a los matrimonios jóvenes obtener solamente un hijo, y eso si salen agraciados. Entonces va a estar muy difícil con respecto a la situación de la explosión demográfica y con respecto a la participación de alimentos. Y el número 4, quiero decirte que la otra propuesta se van a crear a través de la biotecnología las famosas guerras biológicas para diezmar a la sociedad mundial. Y eso es lo que quería llegar a este punto para decirte que el COVID-19 no se acerca a la idea ridícula de que el virus sea una invención de laboratorio o un plan maquiavélico para extender políticas todavía más autoritarias. Porque el COVID-19 no es de creación nueva. Esto aparece desde la década de los 60 y fue descubierto 2 tipos de coronavirus en humanos, asociados a síndromes respiratorias leves similares a una gripe. Así que el coronavirus humano tiene su desarrollo a través del año 2003, a través del año 2004, 2005 y 2012. Y el que tenemos actualmente, el COVID-19, es una mutación de este virus que se inicia en China en el año 2019, pero que no tiene nada de cantaleta como guerra biológica como se está manejando. Esto no es otra cosa que lo que estamos viviendo es parte de las famosas guerras biológicas entre países que se van a generar en el futuro, pero no cabe duda que es parte de lo mismo que nosotros estamos viendo. Pero quiero mencionarte otro virus que es todavía peor que el COVID-19. Y como punto número 2, quiero mostrarte el segundo, que se llama el pecado. El pecado se abre a través de un virus que se llama la desobediencia. Así que las grandes pandemias y pestes que se han generado a nivel mundial tienen su origen principalmente en la desobediencia del hombre. Así que ese virus de la desobediencia ha generado tantos problemas en la raza humana, en las vicitudes de las personas, de tal manera que no ha podido controlarse. Se han buscado fórmulas éticas, códigos, de tal manera que el hombre pueda estar al tanto de su propia situación, y sin embargo hemos fallado como raza humana. Y hemos quebrantado nuestra propia ley, la propia ley de Dios inclusive. Yo quiero mostrarte un versículo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hablamos entonces del síndrome de la desobediencia que resulta como consecuencia del pecado, la muerte. Y aparentemente nosotros vivimos, convivimos, caminamos, trabajamos, jugamos, pero la verdad, la mayoría de las personas son una especie de zombies, cadáveres vivientes que viven en este planeta aparentemente diciendo que tienen vida. La verdad es que están muertos en sus delitos y pecados. Pero la Biblia promueve acerca de esta pandemia de muerte y de pecado, promueve un antídoto para la humanidad, y este antídoto se llama Jesucristo. Yo quiero que veas en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, el primer hombre falló, el primer hombre desobedeció, el primer hombre murió, pero el segundo hombre, que es Jesucristo, la Biblia dice que dejó el cielo y vino a nacer como un hombre a este planeta, y aquí vivió un tiempo específico, y él llevó en la cruz del Calvario nuestro pecado, cambió nuestra historia, cambió nuestra situación, y sobre él fueron clavados nuestros delitos y pecados. Entonces, el antídoto para esta pandemia de muerte y de pecado, de desobediencia,
se llama Jesucristo. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre, pero también está tocando a las puertas de los corazones de las personas. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que seguramente las famosas pandemias y los virus en el cuerpo humano tendrán una acción y reacción en nuestro cuerpo. Pero la verdad, cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya no tienen ninguna relación con el pecado, porque Él, el Señor Jesucristo, ha puesto vida a nuestra alma. Quiero hablarte de la pandemia número 3, que esto yo le llamo la verdadera pandemia. Esta es una pandemia que se va a ser llevada en todo el bloque terráqueo, en el mundo. Todas las naciones tendrán que participar, pero es una pandemia de bendición. El virus, en este caso, yo le voy a llamar el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, no tengan miedo, yo no los dejo huérfanos, les dejo al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Espíritu Santo está sopenando este planeta, está redarguyendo de pecado a las personas y busca la alternativa de que conozcan al Señor Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre, el único camino al cielo, la única verdad existente y el único mediador entre el Padre y nosotros, el Señor Jesucristo. Así que yo le llamo a esta pandemia general el arrebatamiento. Quiero que busques en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice su palabra, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir también puede significar en este momento morir. Así que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso va a ser el evento del siglo. ¿Y por qué les llamo yo una pandemia verdadera? Porque esto va a incluir naciones, va a incluir pueblos, va a incluir lenguas y va a incluir razas. Hombres, mujeres, ancianos, bebés, fetos, todos van a ser incluidos los que tengan la marca del Señor Jesucristo en sus vidas como salvación. Así que la Biblia dice que yo les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero seremos transformados. A eso la palabra de Dios le llama el arrebatamiento. Quiero que veas en el siguiente versículo, en el 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces quiero decirte, escúchame bien, ponme mucha atención a esto, las personas que hayan recibido al Señor Jesucristo, definitivamente el día que el Espíritu Santo se cumplan los tiempos y toque la trompeta en el cielo, Él se va a encargar de llevarnos hasta la presencia del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos va a presentar al Padre. Y eso indiscutible, en el mundo van a haber miles de millones de desaparecidos en un solo segundo. Si te fijas, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Quiero decirte entonces que va a haber un hueco enorme que van a dejar todos los cristianos en ese instante, en el momento que sea tocada la trompeta y que los tiempos lleguen a su fin y que el Señor Jesucristo lleve a su iglesia al cielo. Va a haber una gran revuelta, revolución, gran incógnita, preguntas. La mayoría de las personas no van a saber qué sucedió, por qué desaparecieron, por qué murieron. Aunque la Biblia dice, para que tú entiendas el fenómeno que va a suceder en fracción de segundos, la Escritura dice con estos versículos que te mostré, que
El Señor Jesucristo viene en las nubes del cielo, el Espíritu Santo está aquí en la tierra y dice la Escritura que los que estamos vivos vamos a morir en ese instante y los que ya murieron en Cristo van a venir por su cuerpo y la Biblia dice que juntos seremos transformados y llevados hasta la presencia del Padre a través del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Pero yo quiero que te imagines la gran revuelta y situación que prevalecerá en el mundo, en el planeta Tierra, en este globo terráqueo. Cientos de familias, unos que fueron arrebatados, otros que se quedaron, otros gritando, otros que no van a saber qué sucedió. Y va a haber tantas teorías y yo a esto le llamo la verdadera pandemia. Porque moriremos, pero seremos transformados y los que murieron vendrán por su cuerpo y juntos seremos transformados y abandonaremos este planeta Tierra. Yo te invito a participar de este evento hermoso y maravilloso. Te insto a que no tengas miedo, a que participes y entiendas que en tu familia, en tu casa, necesitas al Señor Jesucristo. Es tan elemental para que tú puedas comprender y entender que solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, tú puedes formar parte de la iglesia que un día, muy pronto, abandonaremos este planeta porque las cosas se están sumando entre sí y dando como consecuencia que se cumplan los tiempos y llegue el tiempo en que el Señor nos lleve hasta su presencia. Así que de una manera muy particular te invito que si tú no conoces al Señor Jesucristo, háblanos, escríbenos y en este momento yo quiero orar por ti para que si no has recibido a Jesús, formes parte de esta gran pandemia de bendición donde miles de personas van a desaparecer o morir como no van a poder comprenderlo, entenderlo las personas que se queden, pero es tan elemental de que tú tengas al Señor Jesucristo. Te invito en este momento que tú puedas orar conmigo y dilo siguiendo mis palabras. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que dejes y permitas que mi vida de pecador, tú la cambies, la transformes por el sacrificio de la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te recibo en este instante como tu Hijo y te doy gracias por la obra que estás haciendo y que vas a seguir haciendo en mi vida y por formar parte de tu pueblo, de tu iglesia, que un día va a ser llevada hasta tu presencia. Gracias por perdonarme en el nombre precioso de Jesús. Dios te bendiga y gracias por escuchar este mensaje.